Y como nos cuentan los abuelos, tarde tras tarde sigo contándoles historias y leyendas, cuentos de esta ciudad de Cuenca. Y nos cuentan que llegó el hermano Steel con una maqueta en sus manos. Una maqueta para el diseño de la nueva catedral. Y entonces lo vio el obispo y le dijo: es demasiado pequeña, no es así como yo la quiero. Se deshizo de esa maqueta y mandó al hermano Steele a construir otro diseño más. Segundo diseño que le presentó el hermano Steele, una maqueta más grande todavía. Y dijo el obispo: esta iglesia no tiene el tamaño que yo deseo. Deseo una más grande todavía. Se deshizo pues el hermano Steele de los planos de su segunda maqueta, esos planos que sirvieron para construir lo que hoy es la Catedral de Buga, allá en Colombia. Y el hermano Steele hizo una tercera maqueta, más grande todavía el diseño de la iglesia. Y esa fue por fin aceptada, porque dijo el obispo: quiero una catedral tan grande como la fe de mi pueblo. Y ese es el icono de la ciudad de Cuenca en los Andes del Ecuador, que todos han visto alguna vez. Si no ha visitado Cuenca, al menos por fotografías, al menos en la televisión, habrá visto esa gran catedral de la Inmaculada Concepción, la catedral de la ciudad de Cuenca, que fue mandada a construir por decisión del obispo Miguel León, obispo al que llamaron en su época el obispo loco. Quizá uno de los personajes más controversiales de la ciudad de Cuenca en su época. Y hoy, gracias a, como siempre digo, al apoyo de quienes nos ayudan a retransmitirlo, Andrés Quintuña y Boris Vanegas, podrán también encontrar esta narración en las páginas de Colectivo Artístico Barojo, el Departamento de Turismo y Cultura de la Arquidiócesis de Cuenca, la Mandrágora Radiocultura. Y por favor, suscríbase, síganos en nuestras páginas de Facebook y de YouTube como Colectivo Artístico Barojo, para que nosotros, aquí creadores de las artes, podamos seguir sosteniéndonos y encontrando los canales para compartir nuestro trabajo. Y así hoy vengo a narrarles de este, como digo, un personaje que pudo haber sido el más controversial en su época. Este Miguel León Garrido, este obispo de la ciudad, nació en la cuna de una familia muy acomodada. Una familia donde 7 hijos vivieron y 5 de ellos fueron sacerdotes. Fueron llamados los Rollos León, porque allá donde ellos nacieron, en San Sebastián, su casa estaba cerca de la picota del rollo, pero no del rollo del vecino, sino del rollo de San Sebastián, porque la ciudad de Cuenca tuvo más rollos que la que conocemos, esos lugares donde ajusticiaban en épocas coloniales. Y ahí a finales de la época colonial es que nació Miguel León, allá cerca de la picota de San Sebastián. Por eso lo llamaban los del rollo de San Sebastián. Pero bueno, esta familia, mire, hizo tantas historias en la ciudad de Cuenca que podríamos hacer una serie completa que se podría llamar justamente así: los rollos de San Sebastián o los rollos León, por todo lo que hicieron. Y del obispo en cuestión, de Miguel León, algunos detallitos les podremos contar. El más particular o el que más gente sabe, pues justamente el impulsor de la construcción de la catedral. Pero hubo otros sucesos en su vida, como por ejemplo la rigidez con la que a él se lo reconoció. Ávido lector de toda la vida, gran estudiante, que muy pronto terminó los estudios en Cuenca y para poder avanzar en ellos fue a Quito y ni sabe. Uno de los estudiantes compañero de él fue el mismísimo Gabriel García Moreno. Nos dicen que Vicente Rocafuerte incluso fue un protector de Miguel León, porque tanto destacaba en su sabiduría que pronto quisieron que se dedique a las leyes, que sea un abogado y una autoridad política del país. Pero él decía que lo suyo
Lo suyo estaba en la iglesia. Siguió pues los estudios de teología, se hizo sacerdote y ahí entre sus primeros actos, cosas que a veces no nos las contan tanto, vino a Cuenca en visita y obligó a un sacerdote de nombre Santiago Matovelle a reconocer a su hijo. Así donde la ve, porque no le parecía justo que una pobre criatura no tenga el respaldo de su taita, porque el taita cometió un desliz y como era cura trataba de ocultar el hecho. No, había que ser recto, decía. ¿Y si saben quién es el hijo de don Santiago Matovelle? El mismísimo Julio María Matovelle, que logró pues tener el respaldo gracias a Miguel León. Por eso siempre le tuvo mucho cariño, siempre se apoyaron. Y es el mismo Miguel León quien ayudó a que se forme la Congregación de los Padres y las Madres Oblatas, quien luego de con su dinero ayudar a reparar la iglesia de Todos Santos, pidió a las Madres Oblatas que se encarguen de mantenerlo, lo que sucede hasta hoy mismo. Ahí vea cómo nos van quedando estos detalles de la vida cotidiana en la que Miguel León sigue presente hasta el día de hoy. Y también ayudó a otro joven cuencano. Un jovencito que tenía pues deformidad física, pero era de buena familia. Y quería estudiar con los hermanos cristianos, pero no era bien visto en la época. Los hermanos cristianos era una educación para ser pobrecito, decían. Porque mejor anda al seminario y te haces sacerdote o te haces abogado, alguien de alcurnia, no trabajando en la educación de los niños pobres como hacen los hermanos cristianos. La familia le quería negar a Francisco Febres Cordero la oportunidad de ser un hermano cristiano. Y ahí mismo cuentan que Miguel León pues fue a hablar con la mamita a convencerle que si el guagua quiere seguir esa vocación, que le permita ser hermano cristiano. Y ahí es donde comienza la historia del hermano Miguel, que no la vamos a contar hoy, pero ya seguramente quienes nos están escuchando pueden ir ahí enlazando, porque la historia de Cuenca a inicios del siglo XX pasa, sin lugar a dudas, a través de Miguel León. Amigos de él, Remigio Crespo. Amigos de él, Ordóñez Lazo. Amigos de él, Esteves de Toral. Ya parece que estuviéramos trazando un mapa de las calles de Cuenca, ¿no? Cuántos nombres que nos resuenan, que estuvieron a veces de acuerdo, otras veces totalmente en desacuerdo con él. Una de las personas a las que más atacó fue a José Peralta. Claro, José Peralta, el ideólogo de los liberales. ¿Cómo iba a estar de acuerdo don Miguel León, sacerdote formado a finales de la colonia, ya mejor dicho, a los primeros años ya de nuestra vida republicana? ¿Cómo iba a estar de acuerdo con estas ideas liberales? Y atacó mucho a José Peralta, pero vea, José Peralta escribió defendiéndolo. José Peralta escribió diciendo: a él lo nombraron como un obispo loco. Ojalá Cuenca tuviera muchos más obispos como él. Pues así se fue entrelazando la historia de esta ciudad. Y ahí pues les diré que mano rígida de este obispo, tan rígida que vean, se puso a cambiar las cosas en la ciudad y por eso lo llamaron loco. Porque él quiso una ciudad distinta a la que estaba, comenzando desde el mismo clero que ya había estado abusando. Entonces, por ejemplo, fueron de las Madres Carmelas y les obligó a las Madres Carmelas a liberar a las donadas. Si no sabe lo que eran las donadas, en otra época aquí en Cuenca, las familias pobres, las familias del campo, traían a sus guaguas, a sus hijos o hijas muy tiernitas y las regalaban a familias pudientes o en los conventos para que ayuden un poquito con la educación a cambio de que ellos serían sus sirvientes de por vida. Y ahí el obispo loco fue donde las Madres Carmelas y les dijo: no, ¿cómo es que cada una de ustedes tiene 3, 4 donadas a su servicio? Eso no es de Dios. Primero, ustedes son madres de claustro, ustedes deben hacer también sus labores. Y a las donadas permitirles pues
vivir en libertad. Y claro, pues comenzó a ganarse los enfados de cierta parte de la ciudad de Cuenca, ¿no? Muchos estuvieron en contra porque habían algunos cuencanitos que aprovechaban, pues, de la ignorancia de la gente, ¿no? No lo digo peyorativamente, sino que había gente que, pues, era muy ingenua, que no sabía, no había podido aprender a leer, a escribir, y que les vendían gato por liebre. Y entonces había ahí el avispado que decía, mira, mira, en este tronco, aquí ves, aquí apareció la Virgen. Y no era más que un tronco ahí podrido o semitallado. Y entonces, pues cobraban dineritos para hacerles procesiones a estos troncos. Y ahí mismo el obispo se plantó y dijo, no, nada de esas procesiones. Aquí las procesiones solo se van a hacer con la autorización desde el obispado. Y entre las procesiones que perdimos, si hubo una que dio pena, oiga, teníamos la procesión al Santo Sepulcro. Una procesión, imagínese la ciudad de Cuenca con almas, como sea, con las que se llamaban, pues no, las almas blancas. No es que eran fantasmas, sino que eran personas vestidas así. ¿Han visto los cucuruchos en Quito? ¿No? Que van, bueno, ellos son todo de morado, con estos conos grandes. Bueno, imagínense en Cuenca unas procesiones en las que iban personas con todo el manto blanco, un cono, un cucurucho en la cabeza también, ¿no? Ahí haciendo una procesión. También muchos niños disfrazados. ¿Y sabe qué también había en esa procesión? Hubo las Magdalenas. Las Magdalenas que para pedir disculpas de sus pecados, de sus errores, pues iban ahí llorando y bueno, después de la procesión, pues sí, las Magdalenas nos cuentan la leyenda, ¿no? Que terminaba con un gran banquete y en el banquete pues corría el trago y corriendo el trago, vean, los cuencanos terminaban ahí en puñetizas, en quiñizas, como se dice en esta ciudad, rodando por todo lado. Por eso el obispo dijo que ya no más de esa procesión, porque llevaba a los cuencanos por malos pasos. Porque así estaba diciendo todo, hasta vea, dijo que el teatro debe ser prohibido y estuvo en contra de la construcción del edificio del Teatro Nacional en Quito, porque esta actividad promueve las malas costumbres. Ahí para que vea, hasta contra el teatro. Bueno, en todo lado hay luces y sombras, ¿qué le voy a hacer yo? ¿No? Pero ahí este obispo logró pues reencaminar. Y hubo quienes, enemigos de él, comenzaron a hablar mal. Por ejemplo, decían que, como suele suceder en Cuenca, que después de cada comidita nos pegamos un draquecito, no un bajativo, como se dice acá, pues ya decían que Miguel León, que sí tomaba su bocadito del bajativo, ¿no? Un shotcito que diríamos ahora o menos, pues que era un borracho. Un borracho Miguel León. Si todos sabemos que Miguel León mandó a construir la casa de temperancia, ese lugar, justo ese lugar donde se dedicaban a tratar esta terrible enfermedad del alcoholismo, donde a los cuencanos los llevaban si los encontraban con los efectos del alcohol en la calle. Ese edificio de la Casa de la Temperancia, que ya desapareció, la Casa de Temperancia, porque el edificio sigue, está ubicado ahí frente al Parque de San Sebastián. Es la casa que hoy conocemos como el Museo de Arte Moderno. O sea, donde se exponen las obras de arte contemporáneas, ¿no? Las obras de grandes artistas de la actualidad y donde se celebran constantemente bienales y otras exposiciones de arte. O sea que, si hacemos caso a lo que dice la gente, de que los artistas somos bohemios y tomadores, digamos que la casa se sigue usando por la misma clientela. Cambio de nombre, pero ahí estamos. Y esas son pues algunas de todas las cosas que así en relato rápido estoy contando de nuestro amigo, nuestro querido obispo loco, nuestro Miguel León, que tanto estaba reformando la ciudad que por todo lado tenía problemas. ¿No ve que por construir la catedral cavaron tan profundo, sacaron tanta tierra para elevar la catedral, para hacer los cimientos, que el mismo municipio le puso ahí una multa al obispo? Porque está llenando la calle de escombros, está llenando la calle de todo el material que saca pues ahí para hacer
el hueco para los cimientos. Y nos cuentan que González Suárez, observando la cantidad de tierra que salía y el tremendo hueco que se hacía para poner pues los cimientos de la catedral, dijo alguna vez: con tanto que se está acabando, vamos a ser capaces de ver el purgatorio desde aquí. Así un poco les voy contando ahí estas anécdotas de Miguel León. Miguel León que no terminó el obispado, ¿sabe? Porque cuando fue obispo, sus enemigos construyeron una carta con 14 acusaciones. Las llevaron a Roma y ahí en Roma consiguieron que le quiten el obispado. Pero la leyenda cuenta que cuando llegaron a entregarle la bula papal en la que le quitaban el obispado, el que iba a ser el siguiente obispo, con dolor al ver a esa figura que en el fondo sí era rígido, era poco paciente quizá, pero era amable, era un soñador, era alguien que quería el bienestar de Cuenca. Al verlo ahí tranquilo, cuentan que cayó de rodillas frente a Miguel León y llorando le dio la bula papal, y Miguel León lo tomó entre sus brazos, lo ayudó a levantarse y dijo: no, si esta es la decisión que Dios ha tomado y me pone este obstáculo en la vida, yo sofré tomarlo con alegría y seré el primero en hacerte caso. Y así Miguel León dejó el obispado de Cuenca, pero no dejó de trabajar por la ciudad. Hasta rector de la universidad fue. Lastimosamente, hay tantas historias que contar que no podemos ahondar en muchas de ellas. Solo saber que Miguel León, ya en los últimos años les decía a sus hermanos: estoy tomando demasiada agua. Los humanos somos afanosos de llenarnos de todo, hasta del agua. Creo que ese es mi mayor pecado. Debo limitarme y ofreceré al Señor mi propia sed. Dejaré de tomar tanta agua y en penitencia por mis pecados, mi sed será ofrenda al Señor. Poco tiempo después, tomando así muy poca agua, dicen que Miguel León, pues flaco, cansado, murió. Y resulta, lo que no sabían en la época, que toda esa sed que le estaba dando ha sido porque Miguel León tuvo diabetes. Así más o menos, mire, nos fueron contando los abuelos, nos contaban de Miguel León, de este obispo al que los enemigos quisieron tildarlo de loco para quitarlo de su cargo, y los liberales, los verdaderos enemigos del bando de la iglesia, más bien lo consideraban un hombre al que había que seguir, un hombre justo y correcto al que ellos aplaudían. Hay estas raras formas de mirar que tenemos aquí en Cuenca, ¿no? Pero bueno, ahí les dejé un poco de historias de nuestro querido obispo loco, de nuestro Miguel León Garrido. Otro día quizá podamos ahondar más en él. Otro día usted mismo puede ir a curiosear. Y eso ha sido por hoy la manera de acompañarnos en esta cuarentena. Hay que irnos preparando para las etapas que vienen. Siga usted pendiente de sus vecinos y tome todas las precauciones del caso. Hay que estar atentos porque solo entre nosotros podremos salvarnos, solo entre nosotros podremos ayudarnos. Y recuerden que queremos, al terminar la pandemia, salir de esta, pero salir todos juntos, reencontrarnos en esta Cuenca que tanto queremos. Que tengan pues una linda tarde, un gran abrazo para todos y nos vemos el día de mañana.